Acaba de salir el panel de opinión que hace la encuestadora de César Caballero de Cifras y Conceptos del 2024. Y en esta versión se mide la percepción que tienen los líderes de opinión frente a sus instituciones, frente a la presidencia de Gustavo Petro, que lleva 2 años, y se mide la percepción que tienen de los diferentes medios de comunicación. En esta ocasión yo creo que lo más importante de esta nueva versión es lo que se dice sobre el gobierno de Gustavo Petro, que ya lleva 2 años en el poder, tiempo suficiente para poder tener una percepción mucho más acotada sobre los aciertos que ha tenido este gobierno, pero también sobre sus desaciertos y errores. Los resultados de este panel de opinión son producto de cerca de 1.400 encuestas que se han hecho a líderes de opinión en todo el país. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y quiénes son esos líderes de opinión? Pues ahí hay empresarios, periodistas y académicos. Debemos decir que A Fondo salió muy bien rankeado en esa encuesta, porque por 3er año consecutivo seguimos siendo el primer podcast, según este panel de opinión. Y otro hecho relevante en materia de medios de comunicación es el posicionamiento de una revista como Cambio, que en menos de 3 años se ha convertido ya en un referente importante para las personas que toman decisiones en Colombia. Y otro hallazgo importante es también el posicionamiento de La República como el medio económico que más se consulta. Pero más allá de la percepción que se tenga de los medios por parte de estos líderes de opinión, la encuesta arroja por primera vez una percepción sobre el gobierno de Gustavo Petro y las instituciones en Colombia luego de 2 años del primer gobierno de izquierda. Y los hallazgos son muy interesantes. El primero es que si uno compara con lo que sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe, con lo que sucedió en el gobierno de Juan Manuel Santos y con lo que sucedió en el gobierno de Iván Duque, a Gustavo Petro le va menos mal en materia de favorabilidad que a Iván Duque, pero está por debajo de los índices de favorabilidad que tuvo el gobierno de Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos. O sea que la gran conclusión, después de 2 años de gobierno de Gustavo Petro, es que si bien muchos cuestionan sus problemas a la hora de ejecutar y las incertidumbres que crea el manejo del Twitter, a este gobierno le está yendo mejor hasta ahora que al gobierno de Iván Duque en sus primeros 2 años. Lo otro que es muy importante destacar es que en materia de la confianza que generan las instituciones, esa confianza sigue muy alta. Es decir, que en un gobierno de izquierda los líderes de opinión siguen creyendo que Colombia es un país que tiene unas instituciones muy fuertes. Y en el punto más alto de esa medición está el Banco de la República, con cerca del 80%. Lo sigue la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Ejército Nacional y la JEP, que tiene 61% de aprobación. Entre las instituciones que le generan más desconfianza a los líderes de opinión está el Consejo Nacional Electoral, que efectivamente es una organización totalmente política y que en estos momentos está en el ojo del huracán, no solamente porque se le señala de estar investigando la campaña de Gustavo Petro, no para saber cuál es la verdad, sino con fines políticos. Además de que César Lorduy, el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, ha sido también blanco de una denuncia por acoso sexual y corrupción que revelamos aquí en exclusiva en A Fondo. Y vaya sorpresa, la penúltima institución
que no genera confianza entre los líderes de opinión, atérrense ustedes, es la presidencia de la República, con 44%, y solo es superada por el Congreso de la República, que tiene 40%. Conclusión, los escándalos de corrupción que se han sucedido en la presidencia de la República y que tienen de protagonistas a las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, pues le están haciendo mella a la imagen del presidente. Y como dato novedoso, porque realmente eso sí es un hecho que no se había registrado, por lo menos no había surgido en las mediciones anteriores, al presidente se le reconoce un gran liderazgo en materia de conservación de la naturaleza. Pero en casi todas las demás categorías, los líderes de opinión lo califican muy mal. Y donde más mal le va al presidente es en materia de la lucha contra la corrupción, en el combate a la delincuencia común y a las bandas criminales, pero también en su empeño de mejorar el sistema de salud o los servicios de salud. Para no hablar de que lo rajan en materia de impulsar el crecimiento económico. Bienvenido a Fondo, César Caballero. Estuvo aquí hace muy poco, precisamente hablando de otra encuesta que usted sacó. ¿Qué es lo nuevo de esta medición que estoy analizando así de manera rápida, que usted no haya visto en las mediciones pasadas? Y en lo referente a la percepción que tienen los líderes de opinión del presidente Gustavo Petro y de su gobierno. Sí, María Jimena, muchas gracias por la invitación. Mire, lo primero y que creo que es central es 1.416 líderes de opinión evalúan al presidente y su gestión, a sus ministros, y hay como 2 o 3 mensajes claros. Uno, le reconocen que en el tema ambiental lo están haciendo bien. Su ministra de Medio Ambiente es una de las mejores, no es la mejor, pero es una de las mejores, y le reconocen que en el ejercicio, digamos, de los temas ambientales, la situación del país está en su mejor punto, dicen los líderes, de la gestión de los 16 años. Y en contraste, el tema de seguridad sí tiene la peor calificación. Al ministro Velázquez no le va mal, yo creo que le va regular, pero no le va mal. No le va mal. Y a las fuerzas militares va muy bien, al ejército además, y a la policía mejoran realmente en credibilidad. Entonces, digamos, es una cosa mixta. Yo creo que lo importante de esta encuesta es que los líderes, cuando la contestan, reflexionan y no es simplemente, es que me cae mal el presidente, entonces le califico todo mal, o me encanta el presidente y le califico todo bien. No, aquí hay un discernimiento, diría uno, de los líderes, y le evalúan unas cosas bien, unas cosas regular y unas cosas mal. En primera instancia, yo creo que hay un reconocimiento del tema de medio ambiente, y el tema de seguridad y los temas de corrupción en los líderes golpean bastante. Quisiera detenerme en la preocupación que tienen los líderes de opinión frente a todo el tema de la salud. El gobierno acaba de presentar una reforma. Da la impresión de que el tema de la salud es ahora un problema complicado que afecta y que preocupa a muchos colombianos, como se ve en esta encuesta. ¿Era la salud un tema tan central como lo es ahora, cuando usted empezó a medir al gobierno de Gustavo Petro en este panel? Tiene razón. En el panel de opinión, los temas de servicios de salud no eran un problema. Incluso ahora, más adelante, lo podemos discutir en las preguntas abiertas sobre lo que creen que son los temas. El año pasado aparecía como una problemática posible por la infraestructura en salud con el 2-3%. Pero hoy aparece todo el tema de la confiabilidad del sistema en 16%. Es decir, si hay algo que está, digamos, de alguna manera, la tríada que está afectando la credibilidad del presidente frente a los líderes es seguridad, corrupción y el tema de salud. Con una diferencia. Por ejemplo, el ministro de Salud no genera credibilidad. Es uno de los peor evaluados. En cambio, el ministro de Defensa sí genera credibilidad y no le va tan mal. Sí. Por donde usted mire los temas de salud, frente a los líderes de opinión, el tema está haciendo agua. El tema de corrupción golpea al presidente
y los temas de seguridad. Pero, por ejemplo, al ministro de Defensa no le va mal, a la policía no le va mal, al ejército no le va mal. En cambio, sí hay una coincidencia que al ministro de Salud le va mal, el tema de salud es una preocupación, la evaluación del presidente frente a salud es muy mala. Entonces, digamos, creo que ahí hay una constante en la evaluación de los 1.416 líderes que este año contestaron. En materia de la confianza que generan las instituciones entre los líderes de opinión, sorprende, por ejemplo, que la registraduría aparezca, pues, con una marcación relativamente buena. A los que sí les va muy mal es a la Procuraduría, a la Contraloría, pues no hemos tenido Contralor pues, durante mucho tiempo, es digamos un encargado, y a la Fiscalía, digamos, porque ahí pues digamos no se está evaluando la nueva fiscal y les va muy mal. Incluso la Defensoría del Pueblo no le va bien. Entonces digamos que esos cuerpos con los que el presidente ha tenido, digamos, alguna discrepancia, la que sale bien es la Registraduría. Sí. Pero lo que es Procuraduría, Fiscalía y Contraloría les va casi tan mal como al Congreso. Y al Consejo Nacional Electoral. Y al Consejo Nacional Electoral. Y Presidencia de la República también. Y ahí también, mire que sí, eso es muy bonito, wow, que a Presidencia de la República le iba bastante bien. Sí. ¿Hace un año cuánto le iba? Mira, hace un año Presidencia de la República tenía 49 puntos sobre 100 y hoy tiene 44. Pierde 5 puntos. 5 puntos pierde. Está casi igual que el Congreso de la República. Antes estaba en la mitad de la tabla y ahora está en la parte baja. Junto con el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral estaba en 43 el año pasado. No, está igual, 45. O sea, esos no se ayudan para mejorar. Sí, sí. O sea, empeorar es difícil y mejorar no se ayudan. Cuando se les preguntó a los líderes de opinión sobre la gestión de los ministros y de los funcionarios más importantes de este gobierno, la conclusión que arroja este estudio es sorprendente, porque la que queda más alto no es ninguna ministra ni ningún ministro, sino una funcionaria que ha hecho su trabajo de manera callada. Piedad Urdinola, la directora del DANE, la que nos da todos los días las informaciones, los datos, las estadísticas de cómo es que estamos en materia económica, en materia social. Piedad Urdinola resultó muy bien evaluada porque su gestión fue calificada con 60 puntos sobre 100. Le sigue la ministra Susana Muhammad, que se ha lucido en la COP16, sin duda alguna, y que ha tenido además también una exposición en todos los medios. Lo increíble es que Piedad Urdinola, que no la ha tenido y que ha hecho su trabajo muy calladamente, pero de manera transparente y muy clara, sea la que resulte en el primer podio en esta evaluación de todos los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Ahí muy pegaditos, detrás de Susana Muhammad, aparece Mauricio Liscano, el ministro de Tecnologías y de Información y de las Comunicaciones, que es uno de los que siempre ha estado mejor rankeado en las encuestas de opinión en este gobierno. Es el líder en materia de inteligencia artificial y ha hecho de ese instrumento como su moto para sacar adelante muchísimos proyectos y transformar el país en ese sentido. Lo tuvimos precisamente hace poco aquí en A Fondo. Sus reflexiones, César, sobre esta medición y la aparición de la directora del DANE como la funcionaria mejor ranqueada de este gobierno por cuenta de los líderes de opinión. No, a mí me alegra mucho. Nosotros, desde que iniciamos el panel, hemos medido a los directores del DNP y del DANE. Juan Daniel Oviedo en su momento fue el mejor funcionario del expresidente Iván Duque, y ahora Piedad Urdinola, me alegra mucho, es la mejor funcionaria del presidente Gustavo Petro. Hace un año, el mejor funcionario era Jorge Iván González. Hoy no está. El tercero mejor era Germán Umaña, que hoy no está. Luego estaba Susana Muhammad, que ahora es la segunda, y luego estaba el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Esos eran como los mejores. Hoy son Piedad Urdinola, Susana Muhammad, el Mauricio Liscano, sí, que lo ha hecho, le fue muy bien, y Gloria Inés Ramírez. Digamos, esos son los 4 ministros importantes. Y en la parte de abajo le está yendo muy mal a Francia Márquez. Creo que es la peor marcación.
¿Y cuál cree usted que es la razón fundamental para que le vaya tan mal en esta evaluación a Francia Márquez, la vicepresidenta del gobierno de Gustavo Petro? Yo creo que en esencia es que la ejecución del ministerio ha sido un desastre. Segundo, yo creo que su relacionamiento público también está siendo mal manejado. Y tercero, finalmente, con un tema que uno sabe que hubiera tenido mucho sentido, era no crear un Ministerio de la Igualdad, sino transformar el DPS en el Ministerio de la Igualdad. Pero eso fue una pelea interior del gobierno, no se pudo, y hoy le están calificando. Hace un año la peor ministra era Irene Vélez, que ya no está, con 38%. Hoy es Francia Márquez con 33%. Y yo sí creo que cayó muy mal el argumento que utilizó Francia Márquez cuando se descubrió que no había presentado el presupuesto para su ministerio, el Ministerio de la Igualdad recién creado, y dijo que no había podido llevarlo a cabo ni hacerlo porque le había rebotado el correo. ¿Se acuerda? Yo soy profesor en la Universidad Javeriana y un estudiante me dio esa excusa. ¿Qué dijo? Que me había mandado el trabajo y que le había rebotado. Yo pues le puse 1. Pues ya, 1. Es decir, es que eso no es excusa porque usted no tenía que mandarlo el último día a última hora, se lo pudo mandar un día antes, unas horas antes. No, y si le rebota hay formas. Y si le rebota hay formas de comunicarse, porque estaba el correo de la monitora, somos 2 profesores. Entonces no, o sea, esa excusa de la señora vicepresidenta me parece que no es la que corresponde a la dignidad, a la responsabilidad y al tipo de recursos que le ha dado el gobierno, el Estado y la nación colombiana a ella para ejercer sus funciones. A otro que le va muy mal también, porque tiene solo 38% de aceptación, es al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Las razones pues saltan a la vista. Fue el que se metió a hacer y a planear una reforma de salud que no encontró en el Congreso ningún eco y que terminó mal. Que le dio muy mal y que coincide. O sea, Guillermo Alfonso Jaramillo y todo lo de salud le están haciendo un daño. O sea, el ministro le está haciendo un daño al presidente. O sea, claramente de las cosas que le quitan posibilidades al presidente es la presidencia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Yo creo que eso es claro y los líderes lo evalúan así. Pasemos entonces a la medición de los gobernadores, en donde también hay muchas sorpresas. Entre otras porque los que siempre salen tradicionalmente en esta medición arriba, ahora no están. Y hay nuevos. La primera es una mujer, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz. Ella ganó la gobernación en el 2023, respaldada por el senador Barreto y los partidos de Centro Democrático y Cambio Radical. El segundo puesto es para el gobernador de Bolívar, muy cerca de la gobernadora del Tolima, con 58 puntos. Su nombre es Yamil Arana Padaví y es uno de los gobernadores más jóvenes del Partido Conservador, viene del Partido Conservador. Y desde su llegada a la gobernación, parece que muchas cosas están cambiando en ese departamento, que tantos problemas tiene. Y los que siempre salen arriba, como el gobernador del Atlántico, como el gobernador de Cundinamarca, están en puestos mucho más bajos. Yo estoy muy contento. ¿Por qué? Cuente. Porque yo a lo largo los distintos. Sí, exactamente, María Jimena. A lo largo de los años, normalmente los líderes de Antioquia siempre evalúan bien a sus alcaldes y gobernadores, a los Char y al Noguera les va muy bien, siempre está bien. Pero aquí aparecen distintos. Primero una persona que yo no conozco, pero ya después de que vi esto empecé a prestar atención, que es la gobernadora del Tolima, que ocupa el primer lugar, y eso me parece, pues digamos, extraordinario. Creo que es la primera mujer gobernadora del Tolima y es la primera vez que un gobernador del Tolima ocupa el primer lugar. Y mire que el segundo lo ocupa un tipo muy joven, a quien yo conozco, un gobernador muy joven, en Bolívar. En Bolívar. Y el tercero creo que también Yamil Arana. Yo no lo conozco. Yo sí lo conozco. ¿Y bien? Sí, Yamil Arana, y ocupa el segundo puesto con 58. Muy bien, y el tercero creo que también es una persona muy joven.
que hace parte de un grupo político que es Juan Diego Patiño. Yamila Arana del Partido Conservador. Del Partido Conservador. Creo que la gobernadora del Tolima también es de la Casa Barreto, es conservadora. El tercero creo que es Juan Diego Patiño. De Risaralda. Sí, y el cuarto creo que es Rodrigo Villalba. Del Huila, sí, señor. Del Huila, o sea, una mezcla y de quinto, Dilian Francisca Toro, mira que acabas de mencionar. Entonces está una persona de la U, dos liberales, Sí. conservadores, o sea, ahí hay una diversidad, digamos, y me alegra que sean nuevos gobernadores. En cambio, a quienes les va muy mal. Los tres últimos. Los tres últimos. A ver, Boyacá, nuestro Que antes le iba bien. imbatible Carlos Amaya. O sea, cuando él fue gobernador la primera vez le iba bien. Aquí le está yendo mal. ¿Le está yendo mal por qué? No sé, yo no tengo hoy detalles, pero pues le está yendo mal. Y después está Nariño, que también era una persona pues que se le había apostado, además que está muy metida en estos diálogos. Los dos muy cercanos al presidente Gustavo Petro. Al presidente Gustavo Petro. Sí. Y el último es Cauca. Cercano al presidente Gustavo Petro. Sí. O sea, los tres, mire esto curioso, los tres gobernadores. Norte de Santander. Bueno, Norte de Santander sí no es tan cercano al presidente, pero tres de los cuatro son personas realmente cercanas por lo menos dos, Cauca y Nariño, son muy cercanos al corazón, digamos, de lo que es el proyecto del presidente Gustavo Petro, y le está yendo muy mal. Y miremos alcaldes. Alcaldes, aquí está, bueno, alcaldes, Dumec Turbay, es el de Cartagena, el que mejor le está yendo. Sí, yo a Dumec sí lo conocí en otras de sus funciones anteriores, y por lo que pues la evaluación es muy buena, le va de primer lugar, que es muy bueno. Y un exministro. Supera a Char, que ya es mucho decir. Pero lo supera, y luego está el alcalde de Manizales, que fue ministro, y en cuarto lugar está... En cuarto lugar está Fico. Y luego el alcalde de Bogotá. Y luego el alcalde de Bogotá. Entonces a mí, digamos, me parece, digamos que a Char siempre le ha ido bien, digamos, la gente puede tener su opinión sobre él, pero en Barranquilla le ha ido bien, porque los líderes de opinión en Barranquilla sienten que hace bien la tarea como alcalde. Y en este caso lo evaluaron bien, cuando fue gobernador también lo evaluaron bien, cuando fue alcalde la primera vez, pero lo extraño es que no sea el primero, porque él siempre ocupaba el primer lugar. Aquí pues me alegra que haya otra persona, que es Dumec Turbay, me parece que el alcalde de Manizales lo hace bien, son dos figuras que normalmente no estarían, y me parece una muy buena noticia. Y los tres últimos son Tunja, Popayán y Cúcuta, que tiene 37. Sí, lo de Tunja creo que ya empieza a ser como Voz Populi, que parece ser que el ruso no, como que... El ruso como que no. Como que no. Y le va muy mal, creo que le va muy mal. 41%. Y Popayán, 39%. Sí, que antes a Juan Carlos López Leiva estuvo entre los primeros lugares. Unos años no tanto, pero cerró como en los últimos 2 años bien. Y el otro es Cúcuta, que no le va bien. Entre los principales desafíos políticos para el 2025, me sorprendió que estuviera punteando el de consolidar los acuerdos de paz. ¿O no? Me dice aquí, consolidar acuerdos de paz. Y el único que tenemos, en el fondo, es el acuerdo firmado con las FARC y todos los que vendrán después de que se firme, si es que se llega a firmar algo dentro de la paz total. Y muy de la mano de esa preocupación está la de mejorar la ejecución del gobierno nacional. Eso como que coincide de alguna manera con la tesis del gobierno de impulsar la implementación del acuerdo de paz como base para hablar de otros acuerdos, y con el hecho de que este ha sido uno de los gobiernos que menos ha ejecutado, según las cifras que ya se conocen. Yo creo que ahí se nota la entrada de Cristo. De Juan Fernando Cristo. Y decir, este es un gran tema, este es el tema. Y eso, por ejemplo, era el 8% el año pasado, más o menos, lo más parecido, que era concretar la paz total y avanzar en su implementación, era el 8%. Y hoy es el primero. El segundo, mejorar la ejecución del gobierno nacional, que es casi el mismo, 15%. Mejorar es que ha habido un poco... Pero mira que el año pasado los líderes ya advertían y aparecía en penúltimo lugar mejorar la ejecución del presupuesto, pero con 2%. Y hoy eso más o menos se subió al 15%.
Es decir, aquí hay un... Están diciéndole, oiga, hágale. Sí, y es claro, las cifras del ministro de Hacienda, de la Contraloría, las cifras muestran que este gobierno está llegando tarde para ejecutar el presupuesto. Y está las reformas del gobierno que está en 11%. Sí, eso ya el año pasado no aparecía como imperativo. Sí, sí. O sea que la gente quiere reformas. La gente sí quiere reformas. O sea, los líderes de opinión quieren reformas. Sí, yo sí creo. Aquí Malcolm Diz, que fue profesor mío en Oxford, que falleció hace un tiempo, él decía que la élite colombiana era una élite reformista lenta, o sea, de reformas no estructurales, sino moderadas. Pero pues acepta algunas, no dramáticas, pero sí acepta, digamos, es una élite reformista moderada. Dice 10% dejar atrás la polarización. Sí, eso sí nos... Desafíos. Sí, o sea, ¿eso subió o antes no estaba? No estaba, eso no estaba. Bueno, estaba así en 5%, se duplicó. Sí, yo creo que la gente... Es parte de lo que hemos llamado la carranga, que esto es agotador. Esa peleadera. Sí, la gente está mamada de eso, sí. Tiene toda la razón. Después hay una que yo ya creo que también está muy agotada, que es buscar el acuerdo de unidad nacional. Sí, eso el año pasado no estaba. No, eso no. Eso, carranga. Carranga. Yo María Eugenia, yo he dicho, el presidente Gustavo Petro ha nombrado 3 ministros del Interior, y a los 3 les ha puesto la misma tarea. A Alfonso Prada, a Luis Fernando Velázquez y a Juan Fernando Cristo. Oiga, vayan y busquen un acuerdo nacional. Y quien lo destroza es él. Es él, sí. O sea, esto es una cosa... No, esto es carranga, ya no más. Pues si quieres, miremos los desafíos económicos. Entonces, vamos para los desafíos económicos. El desafío económico, el más importante, es impulsar el crecimiento económico. Bueno, tenemos un crecimiento que no sé si nos va a llegar al 2 y algo. Va a estar más arriba del 1.6, mejor que el 0.6 del año pasado. De pronto llega al 2. De pronto llega al 2, esa es la visión optimista del ministro Bonilla. Sí. Pues yo no sé en cuánto va a estar. El año pasado era controlar la inflación, y la verdad es que la inflación está controlada. Sí. Eso es también una cosa que hay que... Apunta a unas altas tasas. No solo de altas tasas, hay otras medidas también que se han hecho. A la gente, digamos, a mucha gente le cuesta trabajo reconocerle, así sea lo más mínimo al ejercicio del presidente Gustavo Petro. Que ha manejado bien. Yo creo que en ese tema, primero se ha cumplido la regla fiscal, que es importante para controlar la inflación. Lo segundo, el gobierno tomó unas medidas que a mí pueden gustarme o no gustarme, pero el congelamiento de peajes, el tema de las tarifas de energía eléctrica, que son lo que se llama en inflación los regulados, ahí hubo un control. Obviamente el Banco de la República es el que más ha hecho, subiendo las tasas de interés. Pero bueno, finalmente en el conjunto de la economía, hoy ya la inflación no es... Antes era la principal preocupación, hoy ya no es. Y eso pues está bien. Pero el crecimiento económico es 32%. Y mira el segundo. El segundo es apoyar al empresariado, porque me imagino que el empresariado en esta encuesta se siente muy solo. Y los líderes dicen hay que apoyarlo. Entonces, en estos días un amigo me dijo, mire, la elección del presidente Gustavo Petro y su ejercicio en el poder ahogó la protesta, el grito social. Y está en este momento revalidando la importancia del sector privado colombiano. Ese ataque constante del presidente a las empresas, a los gremios, al sector económico, lo que está haciendo es que la sociedad colombiana está diciendo, no, es que nosotros sí necesitamos y vamos a defender al sector privado. Yo hago encuestas y noto que se está mejorando la imagen de los empresarios colombianos. También. Particularmente por la manera constante con que el presidente los descalifica. Entonces, en esto, el presidente, mientras le hizo un daño a la movilización social, en el sentido de la desmovilizó, está generando un mayor apoyo de la ciudadanía frente al empresariado. Bueno, en la medición de los principales desafíos para el 2025 del gobierno de Gustavo Petro en materia de desafíos sociales, de primerita, si bien alejado está uno muy importante, el de promover la inclusión. Le pregunto, César, ¿este afán o esta preocupación por el tema de la inclusión se veía evidente en las mediciones pasadas, así como se ve ahora, pues porque tiene el 55%? O sea, es realmente arrasadora. El año pasado había una que es parecida a esta, pero no es lo mismo, que es reducir la desigualdad. Estaba en 31, pero este año, mira, yo hoy tengo esta teoría, yo creo que ya Gustavo Petro tiene un legado en eso frente a los... De su legado. Así como Belisario Betancur
convenció a este país de que la paz era posible sin haberla logrado, y se logró luego, pues digamos, el acuerdo con las FARC mucho tiempo después. Y Gaviria dijo, este país tiene que globalizarse, y ese fue parte de su legado. Y el expresidente Uribe dijo, este país tiene que tener seguridad, y eso, pues ninguno lo ha logrado todo, pero se mantuvo. Yo creo que el presidente Gustavo Petro ya le puso en la agenda a la sociedad colombiana que el tema de la inclusión, de la igualdad, es importante. Y yo creo que hacia adelante ningún político colombiano exitoso va a poder estar sin referirse a la necesidad urgente que tiene la sociedad colombiana de disminuir la desigualdad y promover la inclusión. Me parece que es un reconocimiento que hacen los líderes a ese tema. De decir, mire, le aceptamos, señor presidente, eso es lo que hay que hacer. Probablemente no como usted lo está planteando, pero el tema como tema es importante. Y aunque el tema de la inclusión está muy alto, sí lo sigue el tema del sistema de salud, que sigue siendo una preocupación y un desafío de este gobierno, un desafío social. Y aquí queda marcado en esta tabla. ¿Qué está pasando en materia de percepción sobre lo que el gobierno ha hecho o no ha hecho frente al tema del sistema de salud? Mira, te cuento, hace un año estaba uno que se llamaba la infraestructura en salud, que era en 3%. Y hoy es, oiga, la viabilidad del sistema de salud, que vuelve a ser consistente en la mala gestión de Guillermo Alfonso González, en la mala evaluación que le hacen al presidente en salud, y que se vuelve la segunda preocupación social que tiene hoy el país. Eso me parece que es importante. Y hay también un tema que yo sí creo que el presidente ha trabajado mucho, que es el desafío ambiental. Desde luego puso una agenda nueva en este tema y yo creo que está por eso muy alto el tema de la deforestación. Sí. Ahí hay un 22% de líderes que dicen hay que hacer deforestación, hay que pelear. Disminuir hay que pelear por evitar la deforestación. La deforestación. Y el año pasado era 20%. O sea, no es nuevo, pero sí es reconocer que ese es uno de los temas y digamos que los temas ambientales a él le va mejor como ubicación en el discurso, pero pues tú tienes razón, yo creo que la deforestación está bajando el ritmo, pero no está bajando la... No, la deforestación aumentó este año. Sí, digamos, durante un periodo disminuyó el ritmo. Pero este año está aumentando y aumentó de un tacazo un 40%. Sí, enorme. O sea que la cosa no está fácil. Pero sí es una nueva agenda. Y en cuanto al desafío internacional, me sorprende que hay como, o sea, los líderes de opinión dicen que hablan del liderazgo internacional del presidente. Sí, porque lo ven muy expuesto y con una agenda muy activa internacionalmente. No sé si eso necesariamente le genera credibilidad fuera o no, pero desde acá, pues, se ve que el presidente tiene una agenda internacional activa, importante, y lo ubican como el primer tema. Sí, me sorprende que está por encima de la relación con los Estados Unidos y de reconstruir relaciones con Venezuela. Sí, ahí lo nuevo es que mejorar las relaciones con Venezuela pasa al tercer lugar, antes estaba en el cuarto, pero lo de mantener la relación con Estados Unidos se mantiene en el segundo lugar. Claramente, pues ahí hay unos temas, digamos, que en la agenda internacional es lo que ven los líderes. Pero entonces pasemos a los medios, un sector que ha tenido toda clase de vicisitudes y de cambios, no solamente por cuenta de las decisiones de los gobiernos, sino por cuenta del negocio. Hablemos primero de los hallazgos en materia de medios impresos, que pues ya también se está acabando. A la pregunta de cuáles son los 3 medios de comunicación impresos que usted más consulta para mantenerse informado, El Tiempo tiene 30%, El Espectador 26% y Semana 11%. Le sigue muy de cerca La República con el 7%. En materia de radio, la W se ubica en el primer lugar con 27%, seguida por Caracol Radio con 25% y por Blue Radio con 22%. La FM tiene solo un 10%. Y en televisión sigue el dominio de Caracol Noticias con 32% sobre su segundo, que es Noticias RCN con 13%. Y en materia de cómo se informan los líderes de opinión en los medios que son digitales, hay unas grandes sorpresas. El primero,
es El Tiempo con 14%. El segundo, ojo, Cambio con 12%, una revista digital que lleva tan solo 2 años y medio de creada. Y la sigue La Silla Vacía con 12%. El Espectador con un 11% y, ojo con este dato, Semana con un 9%. Y a la pregunta de cuáles son los 3 medios de comunicación que usted más consulta para mantenerse informado en materia de podcast, tengo que decir que es a fondo nosotros aquí, desde este estudio, los que salimos de primeras. Y nos siguen Los Huevos Revueltos con Política, otro proyecto muy bueno de La Silla Vacía. Y finalmente, ¿cuáles son los 3 medios de comunicación que usted más consulta para mantenerse informado en los medios nativos digitales? Sale Cambio con 32% y La Silla Vacía con 31%. Un dato interesante, Razón Pública trae un 6% y Las Dos Orillas un 6%. Además de un 5% por Vorágine, que es también otro proyecto muy interesante que está saliendo, y un 4% por Cuestión Pública, al igual que la revista Raya. Aquí lo que se ve es que hay una cantidad de nuevos medios digitales que están surgiendo y que están siendo vistos también por los líderes de opinión. Entonces, ven, te cuento. Recuerda que nosotros le preguntamos a los líderes de manera abierta y espontánea cuáles son los medios que ve y le damos categorías. Entonces, lo primero es que Semana está cayendo, está perdiendo. Semana llegó a estar en 26 puntos, hoy está en 11. Yo creo que es importante resaltar ahí lo que está haciendo la República. La República, que antes estaba en 2, 3, hoy está en 7. Repunta. Es decir, se descuida Semana y la República lo pasa. Vamos para allá. Porque parte un poquito de lo que ha pasado y que yo te puedo contar. Yo pues digamos, por pura curiosidad académica, he estado tratando de mirar las personas que estaban leyendo Semana, cuando estaba Semana en 20 puntos en el panel de opinión, hoy ¿qué están leyendo? Esa es una pregunta legítima. Sí, y entonces, hoy ¿qué están leyendo? De alguna manera están leyendo El Espectador, que se acerca, y El Tiempo, pero lo siguiente es que empieza a crecer La República y El País de España. Claro que ese no está aquí en este listado porque es digital, pero empiezan a leer también los diarios un poquito regionales. Entonces, básicamente, el mayor beneficiario es 1, La República, y 2, El Tiempo y El Espectador. Contra esos es que, y luego los demás diarios regionales. Y en digital, ya si quieres ahora hablamos, pero eso es lo que pasa. Pero en digital, ¿qué pasa? En digital, quienes se benefician es La Silla Vacía y Cambio. Porque El Tiempo está perdiendo, mantiene el primer lugar, pero... En impresos. En digital. No, en impresos El Tiempo sigue siendo... Sí. Sí, pero en digital sí, El Tiempo pierde la distancia que tenía. Antes era demasiado grande y en este momento, pues lo que estamos viendo es que la gente que leía Semana se fue para Cambio y para La Silla Vacía. Y para El País de España. La diferencia es de 2 puntos. Sí. Y en este momento la diferencia es de 2 puntos. Exactamente. En segundo lugar está Cambio, tercero La Silla Vacía y cuarto El Espectador. Y quinto, en digital, Semana con una marcación. Lo nuevo es Cambio. Lo nuevo es Cambio, pero, y este año traemos un nuevo, digamos, esquema, ranking de presentación, y es así como cuando a mí me dijeron, oiga, no haga solamente los columnistas nacionales, sino haga los regionales. En esta ocasión, algunos de los medios nativos digitales me dijeron, ¿por qué no con los mismos datos presenta cómo son los medios nativos digitales? Y aparece aparece una cosa que yo creo que es muy importante. Los medios tradicionales, los llamados tradicionales, migraron al tema digital, pero hoy hay unos medios nativos digitales como Vorágine, como Pulso, como Valor Analytic, como Raya, y en el listado aparece un montón muy grande. Eso es encabezados por 2 medios nativos digitales que me parece que se han consolidado, que son Cambio y La Silla Vacía, pero aparece Razón Pública, aparecen muchos medios nativos digitales compitiendo en este espacio de los líderes de opinión de una manera muy, muy importante. Eso me parece para resaltar. Y después está la radio, que sigue siendo muy importante en Colombia, y están prácticamente empatados. Va punteando la W con Caracol Radio, de la misma casa, y Blue Radio ahí también. Y ahí ocurre una cosa, y es lo de la FM. ¿Se cae
la FM? Sí, a ver, lo que ocurre es que RCN Básica, que existía y que con Yolanda Ruiz llegó a tener 11, 12 puntos, cuando eso desaparece, yo me imagino que lo que pensó el Grupo Ardila es que la FM iba a crecer, pues tenía 7, y iba a crecer 11, pues eso serían 18 puntos. Y los iba a poner, digamos, a la par de los otros. Claro. Y básicamente eso no ocurrió. Y ahí también hicimos el mismo ejercicio y lo que pasó es que el grueso de los radioescuchas de RCN Básica no se fueron a la FM, se fueron a la W, a Caracol y a Blue. Y algunos, pero muy poquitos, se fueron a la FM, que pues hoy ya tiene otro director. Bueno, y vamos a los podcasts. ¿Estamos aquí? Sí. Aquí pues, estamos, ahí, seguimos arriba. Su merced, ustedes siguen arriba, siguen muy bien, mis felicitaciones. A pesar de que hay tantos que ya entran. Yo tengo que decirte esto. La primera vez que hicimos la medición, el tuyo era el más conocido y con una distancia muy grande, pero no había muchos. Tú de alguna manera colonizaste, digamos, este tema. Junto con Diana Uribe. Diana Uribe lo comenzó más o menos un poquito antes, pero digamos que en los temas que tú trabajas eres la primera y ahí sigue siendo la líder con una ventaja importante, pero ya ahí tenemos un montón de podcasts, claro, que no son nuevos. Muchos, y la oferta se ha multiplicado casi por 6 o 7 de los podcasts que mencionan en este estudio. Ahí pues me parece que es importante y te felicito, y pues hay cosas muy importantes como los huevos revueltos, como lo de Coronel, lo de Diana Uribe, que me parece que es muy importante, y hay muchos más. Y tuiteros estamos... Ahí hay una triada que me parece muy, muy linda. ¿Qué es Vicky? Hay un triple empate entre el presidente Gustavo Petro, Daniel Coronel y Vicky Dávila. Sí. Están igualitos, bien. Hay un triple empate. Eso me gusta. Y líderes nativos digitales está Wally La Puya. Sí. Y Economía para la People. Es muy diverso. Mira, David Rincón, mira, ahí están. Ahí aparece, por ejemplo, una nueva figura. Aquí en el panel empiezan a aparecer figuras nuevas. Yo te cuento, cuando nosotros publicamos este primer listado hace 3 años y medio, sí, casi 4, de líderes digitales, de los 23 nombres que publicamos, sí, hoy 17 son o senadores, o representantes, o concejales. ¿De verdad? O sea que es una manera de escalar al poder. Pues no sé, yo aspiro. Aquí aparecen unos nuevos líderes digitales. Entonces aparece Jeromé, que es la persona que habla con mis ahorro pensional, ¿no? Y ya los líderes la reconocen. Me parece que es una cosa chévere. En empresa aparece Nubank, que antes no aparecía. Aparecen unos nuevos senadores. O sea, también hay una emergencia de nombres. Sí. Y yo, pues, digamos, me siento orgulloso de que el panel pues hace un reconocimiento a figuras nuevas y emergentes que tiene el país. En materia de medición de mejores senadores, siempre salía arriba por mucho tiempo el senador Jorge Enrique Robledo. Luego de que él salió del Congreso, pues ese puesto quedó acéfalo. Hoy lo está ocupando David Luna, de Cambio Radical. Ese senador se llevó ese primer puesto. Y en la Cámara de Representantes están 3 congresistas mujeres que se les conoce como las chicas superpoderosas. 2 de ellas pertenecen al Partido Verde y una al partido de Jorge Enrique Robledo. Catherine Jubinao, Jennifer Pedraza y Catherine Miranda. Y ahí detrás de ellas está Andrés Forero, que es un representante de la Cámara por el Centro Democrático. Andrés Forero es el 4. Y mira que en Senado lo encabeza David Luna. Sí. Seguido luego por Iván Cepeda. Cuando uno mira, y esto es una cosa muy curiosa, a mí uno de los comentarios que a veces me decían algunas personas conservadoras o del Centro Democrático me decían, mire, es que el panel es de izquierda. No. Lo que pasa es que ser un parlamentario de opinión siendo gobierno es muy difícil. Y aquí lo vemos. David Luna, que yo no creo que nadie diga que es un señor de izquierda. María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín. Ahí aparecen como senadores destacados. ¿Por qué? Porque están haciendo oposición y por eso se conectan con la opinión pública. En el caso de ellas 3 también y de Forero. O sea, esos 4
los 4, pues digamos, no hacen parte, digamos, de la coalición de gobierno. Entonces, me parece que también un poco lo que, pues como mi respuesta es, no es que el panel sea de izquierda, el panel realmente, yo le he preguntado a la gente su posición ideológica y es de centro. Lo que pasa es que hacer oposición y conectarse con la opinión cuando uno está conectado con las mieles del poder, pues que creo que es lo que finalmente termina pasando con las figuras también del pacto histórico que estaban antes muy altas y ahora les cuesta trabajo estar altas, pues porque están más, digamos, conectadas con el régimen, con el gobierno. Con el gobierno. Entonces, sí. Eso es parte un poquito de lo que pasa. Y déjame termino con un tema que está pasando y es, siguen liderando Ecopetrol como empresa. Las empresas, sí. Pero con una caída brutal. Ecopetrol hoy tiene el 12% cuando llegó a tener el 30%. En segundo lugar, aparece ya Krebs & Waffles. Es la primera vez que una empresa distinta a EPM es segunda. EPM llegó a tener 20% y hoy tiene 6%. Entonces, me parece que aquí, digamos, yo creo que a Ecopetrol y a EPM las personas que están allí deben hacerse una reflexión. Yo creo que el escándalo de Hidroituango le pegó un golpe a EPM y yo creo que lo del gerente Roa le está pegando a Ecopetrol de una manera muy dura. Y felicito lo de Krebs & Waffles y de otras organizaciones, por ejemplo, como Nubank, que te decía ahora, que antes no aparecía y ahora aparece con un porcentaje realmente muy, muy importante. Yo quería entonces hacerte una pregunta. ¿Cómo es que se registra la información que llega a este panel? Porque eso nos permite entender qué significa que se mencione 1, 2 o 3 o 7 o 8 veces una persona, una empresa, un columnista, un periodista, un medio o un congresista. Recuerda que esto es mención abierta y espontánea. Estar en un 1%, eso es muy importante en este ejercicio. Sí, no, yo sé. Eso es importante aclarar. Esto es mención abierta y espontánea. Tiene que ser mención abierta y espontánea, o si no, no está. Y ya estar, yo lo pongo en este contexto. Nosotros presentamos un listado de 22 senadores de los 105. Un listado de 22 representantes de los 174. Cuando uno lo mira en los columnistas que aparecen, ¿dónde estás tú? Estamos hablando de 1.200, o sea, de ese universo. Cuando estamos hablando de empresas, en Colombia hay más de 1 millón de empresas. Y aquí está este listado. De ONGs hay más de 400.000. Claro. Entonces, digamos, estamos hablando de una cosa que realmente, pues, quienes estén en estos rankings, pues, deben sentirse contentos, pues, porque hay un reconocimiento de parte de los líderes. Bueno, muchísimas gracias. Aquí a ti, ya... María Jimena, y seguimos 16 años haciendo esto. Un sueño que cuando se la planteé por primera vez algunas personas me dijeron que era una locura. ¿Por qué? Porque lograr que 1.416 líderes te contesten una encuesta que no es corta, la verdad, la encuesta no es corta, y que lo hagan año tras año, pues yo creo que tiene un mérito. Yo te lo digo, yo me siento muy orgulloso. Yo creo que este es el producto más importante de Cifras y Conceptos. Lograr un panel real. Yo publiqué hace unos 2 meses, yo te he dicho a ti, yo hoy no creo ni en la objetividad ni en la neutralidad, pero sí en la transparencia y el rigor. Entonces yo publiqué un artículo en Razón Pública sobre la metodología de cómo se construye el panel y sobre todo de cuántas personas repiten y el volumen de personas que han contestado, algunos los 16 años, pero otros más de 10, entre 10 y 15 años. Es realmente un panel técnicamente muy bien hecho y yo creo que yo me siento muy orgulloso de tener este producto. La verdad nadie lo había hecho en Colombia, creo que hace un aporte a la discusión pública y un reconocimiento a que en medio de las vicisitudes este país tiene cosas por resaltar y gente que hace bien su trabajo. Claro. Y algunos ministros que lo hacen bien y otros que lo hacen muy mal. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.